Hola, ¿qué tal? Buen día. La reforma constitucional del pasado marzo de 2021, publicada en nuestro diario oficial, trajo consigo la incorporación a nuestro sistema jurídico mexicano del precedente judicial obligatorio, una figura habitualmente conocida y perteneciente a los sistemas jurídicos con tradición de common law, en los cuales se dota de especial fuerza a las sentencias dictadas por la Corte Americana. Desde luego, la incorporación a nuestro sistema jurídico mexicano tendrá matices que han sido desarrollados en el propio texto de la Constitución, específicamente en el artículo 94, en la Ley de Amparo, y que desde luego serán desarrollados en las sentencias que dicte en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe ese señalamiento que el precedente judicial viene a instalarse como una nueva fuente del parámetro constitucional. Actualmente nuestro bloque de constitucionalidad está integrado por la Constitución, por las normas jurídicas contenidas en tratados internacionales que a su vez contengan derechos humanos, por la interpretación directa hecha en la jurisprudencia por la Corte de la Constitución y de dichos tratados, por las sentencias de la Corte Interamericana que vinculen a México y por las sentencias de la Corte Interamericana que, sin que México sea parte, protejan o den un mayor beneficio que la jurisprudencia local. Me quedan muchas dudas en el aire. ¿Cuál ha sido el éxito de esta reforma? ¿Cuál fue su intención? ¿Qué es el precedente judicial? ¿Cómo lo identificamos? ¿Dónde lo encontramos? Y sobre todo, ¿cómo podemos llevarlo a la práctica? Desde luego intentaremos responder estas preguntas de manera más o menos ordenada. Las razones de la reforma constitucional responden a una constante en nuestro sistema judicial mexicano, desde el cual hace varias décadas se ha migrado de un sistema de aplicación legalista del derecho a un sistema en el cual se privilegia o se da mucho más peso a las decisiones judiciales, de tal manera que la jurisprudencia puede negar, esclarecer o modificar inclusive lo que dice la legislación. De esta manera, el rol del juzgador es fundamental. Asimismo, esta reforma viene a reordenar el Sistema Nacional de Jurisprudencia, redefiniendo quién y cómo puede integrar la misma, señalando que tanto los plenos de circuito como la Corte podrán dictar jurisprudencia por contradicción de criterios, señalando que además la Corte podrá hacerlo a través de precedentes judiciales, y el sistema de integración por reiteración de tesis subsistirá únicamente por lo que respecta a los tribunales colegiados de circuito. Esto quiere decir en consecuencia que para efecto de las decisiones de la Corte no se tendrá que cumplir el requisito de reiteración de tesis, esto es, que existan 5 sentencias en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, pues si la sentencia en cuestión reúne la mayoría calificada que señala la Constitución, 8 ministros para el caso de la Corte funcionando en pleno o 4 para funcionando en sala, entonces las consideraciones que soportan la decisión serán vinculantes, por lo cual bastará una sola sentencia para que esas consideraciones de la Corte sean vinculantes para el resto de las autoridades judiciales del país. Asimismo, esta reforma pretende reivindicar el uso que se da a la jurisprudencia, pues en la práctica se invocan a las tesis y los criterios sin invocar o relacionarlo con las sentencias que le dieron origen. Esto hace que entonces los criterios que están contenidos en la jurisprudencia sean simples reglas sin que tengan aparejadas ningún dato o antecedente práctico. Por tal razón, esta reforma pretende hacer que no sea posible descontextualizar las jurisprudencias de los antecedentes que le dieron origen. Es decir, pretende que los antecedentes y el criterio jurídico hagan una amalgama tal que no sea posible entender uno sin el otro. Esto hace que la jurisprudencia haya evolucionado para dejar de ser únicamente un breviario en el cual se contienen criterios jurídicos y también se utiliza como diccionario para definir conceptos y figuras de la doctrina, para pasar a ser entonces un almanaque de experiencia jurídica que sirva para solucionar casos concretos. Luego entonces la intención de la reforma es modificar de tajo y sustancialmente el cómo se entiende la jurisprudencia y cómo se usa. Ahora bien, respondiendo a la segunda pregunta, ¿qué es el precedente judicial vinculante? Debemos señalar que es una fuente de derecho contenida en las resoluciones judiciales dictadas por los tribunales, que hace que los casos futuros que sean idénticos o análogos a aquel que se resolvió por el precedente se resuelvan exactamente igual que él, si es que los hechos son idénticos o análogos que el que resolvió el precedente. Ahora bien, en la doctrina se señala que existen 2 elementos que integran a los precedentes judiciales. Una de ellos, la ratio decidendi, que son las
razones por las cuales se decidió de esa manera, los argumentos y logismos que soportan la decisión y que hicieron necesariamente que el fallo se decantara por esa opción y no por otra, y que se encuentran contenidos de manera implícita o explícita en la resolución. El segundo elemento se conoce como obiter dictum y son todas aquellas consideraciones, expresiones, razonamientos que, si bien consisten en análisis de legislaciones o doctrinarias, no forman parte de la ratio decidendi y que por lo tanto no deben ser vinculantes. En ese sentido, nuestra Constitución en su artículo 94 señala que las razones que soportan la decisión de las sentencias de la Corte deberán ser vinculantes, es decir, solamente la ratio decidendi formará una regla de aplicación obligatoria que limitará la libertad interpretativa de los jueces y que hará que deban resolverse los casos en ese sentido siempre y cuando sean idénticos o análogos a los casos que se resolvieron en el precedente particular. En el caso del obiter dictum, si bien es cierto no será vinculante porque así lo señala la Constitución, sí tendrá un efecto orientativo porque son razonamientos expresados directamente por la Corte y inclusive ya lo hacían en las tesis aisladas, formaban parte de un criterio orientativo o persuasivo para efecto del dictado de sentencias por los jueces inferiores. Entonces, una vez que revisemos cada sentencia que tenga el requisito de mayoría calificada que señala la Constitución, deberemos verificar qué parte de esa sentencia es la ratio decidendi y qué parte de ella no lo es, y será entonces en consecuencia el obiter dictum. Pues es preciso recordar que únicamente la ratio decidendi formará parte del parámetro de estudio constitucional de los actos de autoridad. Ahora bien, respondiendo dónde encontrarlos, dónde debemos encontrar los precedentes judiciales vinculantes, como ya mencionamos, únicamente la Corte puede dictar estos precedentes a través de sus sentencias que cuenten con mayoría calificada. 8 para el caso del Pleno, 8 ministros para el caso del Pleno y 4 ministros para el caso de las salas. Luego entonces podemos encontrar los precedentes judiciales en cualquier sentencia que sea dictada por la Corte, siempre y cuando reúna esa mayoría calificada. Por lo tanto, podemos encontrarla en acciones de inconstitucionalidad, en controversias constitucionales y sentencias de amparo y amparo en revisión. Por lo tanto, debemos estar conscientes que en cualquier sentencia dictada por la Corte podría ser un precedente judicial que deberíamos dominar y conocer, siempre y cuando reúna la mayoría calificada ya mencionada. En cuanto al último punto, ¿cuáles son los retos de los operadores jurídicos? La primera, y es más obvia, es leer cada sentencia dictada por la Corte, sobre todo aquellas que sean de mayoría calificada, puesto que de ahí se pueden desprender precedentes y es sumamente importante para mantenerse actualizado, pues como dije, van a formar parte directa del parámetro constitucional. Y la siguiente sería buscar los precedentes. No será fácil, desde luego la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal está realizando un trabajo extraordinario sistematizando precedentes. Sin embargo, esto exige que los operadores jurídicos, tanto jueces, autoridades y abogados postulantes, estén verificando y buscando constantemente estos precedentes para estarlos, desde luego, estudiando, digiriendo y llevándolos a la práctica a través de los asuntos del día a día. La parte más importante de esta reforma, sin duda, es la modificación de nuestro sistema jurisprudencial tal y como lo conocíamos, y es tan importante que incluso abre la 11ª época del Poder Judicial Federal y tiene un peso, considero en lo personal, tan importante como en su momento fue la reforma constitucional de derechos humanos hace ya más de 10 años. Aún tiene mucho por desarrollarse, aún faltan muchos caminos por explorar, faltan muchas cosas por identificarse dentro de la reforma. Una de ellas, sin lugar a dudas, será qué pasará con las sentencias que fueron dictadas con mayoría, con esa mayoría calificada por parte de la Corte antes de la reforma, si tendrán o no una suerte de ultraactividad que termine beneficiando a las situaciones jurídicas de los gobernados. Y sin duda será desarrollado todavía más en el estudio que haga la Corte en cada una de sus sentencias y eventualmente será un reto hacia el ejercicio profesional de la carrera, el estudio constante de todos estos precedentes. No olvidemos que ya desde hace varios años el sistema constitucional mexicano ha hecho una suerte de permeo sobre el resto de las normas jurídicas y no importa si te dedicas a la materia civil, laboral, administrativa, terminas teniendo los efectos
de incidencia del bloque de constitucionalidad sobre cualquier interacción que hagas frente a normas jurídicas. Entonces vale la pena estudiarlos y muchísimas gracias por ver este video, espero que les sea útil y nos vemos pronto. Gracias.